el Convento del Soto, para los que somos de aquí. Bienvenidos a esta segunda jornada del cuarto ciclo de conferencias dedicado a la historia y la arqueología del Valle de Toranzo. 4 años ya que llevamos poniendo en valor el Valle de Toranzo, aprendiendo siempre cosas nuevas del entorno que nos rodea, incluso de más allá de nuestras fronteras, porque yo no sé vosotros, pero yo cada día aprendo muchas cosas nuevas que no sabía del Valle de Toranzo. Tenemos una cada sábado del mes de agosto. El 16 de agosto, el corsario torancés que derrotó a los piratas holandeses del Pacífico, don Ángel Calderón, que no sé si está por ahí, sí, me parece que sí. Javier Suárez de Vega, puentes históricos del Valle de Toranzo, con Luis Villegas Cabredo, que bueno. Y el día 30 de agosto cerraremos, estos dos serán aquí en el Convento del Soto, y luego el 30 de agosto cerraremos en la Biblioteca Pública Sainz-Miodero de Penilla Toranzo, que, como siempre digo, fue el germen de estas conferencias, con una charla entre amigos, y así surgieron estas conferencias. Entonces vamos a cerrar en la Biblioteca de Penilla, que, como sabéis, este año, también me gusta recordarlo, hemos conseguido volver a abrirla otra vez en el horario habitual y con las conferencias de los viernes a los que muchos de vosotros os gusta asistir, y a los que no habéis ido nunca os animo a hacerlo. Bueno, para que esta conferencia haya de sus frutos, aparte de vuestra presencia, que es el principal baluarte de todo, y al que os agradecemos mucho que estéis aquí año tras año, en conferencia tras conferencia, pues también tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Puente Viejo, que también siempre nos ayuda, al Gobierno de Cantabria, que nos cedió el Centro de Arte Rupestre, como sabéis, para la primera conferencia, a la editorial de Lucos, con Ramón Villegas a la cabeza, que es uno de las personas que hacen posible estas conferencias, junto con José Luis González Pelayo, responsable de la Biblioteca Pública Sainz-Miodero, los que tenemos que agradecer que esto sea posible, porque ellos dos mano a mano se ponen y en un periquete pues organizan la jornada. También la cajera de Luis Gómez, que también la lleva, es un blog que también lleva Ramón, dedicado también al Valle de Toranzo, y que nos ha traído también el libro que acaba de sacar con el mismo nombre, con recopilatorio de 18 entradas de este blog, que presentaremos precisamente el día 30 de agosto en la Biblioteca Pública Sainz-Miodero, que os animo a que, si queréis echarle un vistazo, pues ahí los tenéis. Bueno, pues nada, también dar las gracias al Convento del Soto, como digo, a su párroco Juan de Cáceres, que siempre no tiene ninguna pega para celebrar aquí año tras año las conferencias. Espero que podamos seguir más años. Y bueno, por mi parte, pues nada más que daros las gracias, y ahora os voy a presentar, como decía, a Daniel Garrido Pimentel. Antes de nada, recordaros, por favor, si tenéis los móviles en sonido, si los podéis poner en silencio, porque es muy molesto, lo digo por él, más que nada, que suele molestar un poco cuando el conferenciante está hablando. Bueno, pues como os digo, Daniel Garrido Pimentel, doctor en Prehistoria, premio extraordinario por la Universidad de Salamanca, licenciado en Historia y graduado superior en Arqueología del Cuaternario, miembro del Comité Científico Nacional de Arte Rupestre y Comos España, y actualmente es coordinador de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria. Ha publicado en numerosas revistas científicas y tiene varios libros de divulgación sobre el arte paleolítico, como Arte Rupestre en Cantabria, libro Guía del Visitante, su último libro, o Chamanes y Brujos, primeros mediadores entre el cielo y la tierra, que es de lo que va a tratar la conferencia que hoy nos va a exponer. Creo que no va a ser excesivamente larga, así que por lo tanto después pues nos va a dar tiempo a tener un poco de debate, de charla, de preguntas, de lo que cada uno quiera, sin excedernos demasiado, de lo que cada uno quiera intervenir. Y sin más, os dejo con la conferencia de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues nada, antes de nada, bueno,
expresaros que estoy un poco nervioso, ¿eh? Primero porque me han dicho que el público asistente es un sector duro y espero poder estar a la altura. Y sobre todo a quienes organizáis este ciclo de conferencias, haber contado conmigo, porque bueno, yo creo que el tema de hablar de chamanes y brujos en la prehistoria es un tema que normalmente no se saca, porque va más allá de los canales, vamos a llamarlos científicos, ¿no? Y de hecho, cuando a mí se me propuso escribir este libro sobre chamanes, claro, lo primero que me planteé es qué evidencias hay sobre el chamanismo en prehistoria. Es decir, ¿cómo puedo yo saber si eso se practicó o no? Entonces, lo primero que hubo que tirar es a través del concepto de lo que nos queda hoy en día como seres humanos dentro de lo que es o cómo fue el ser humano en la prehistoria. Me explico. Si yo tengo en cuenta a una madre cómo puede cuidar a un crío hoy en día, es muy seguro, muy probable que también lo hiciera durante la prehistoria. Es decir, lo que hice fue un efecto espejo. Y eso se puede ver a través de la antropología y la etnografía. Y eso es un poco lo que os quiero un poco plantear. Fijaros que yo en la primera diapositiva os he puesto la amnesia colectiva. ¿Qué es la amnesia colectiva? Lo que os comentaba. Si nosotros pensamos un poco en la prehistoria, hoy en día desconocemos por completo, podemos acercarnos, digamos, a cómo eran ellos a lo largo de su vida. Es decir, fijaros que hace 10.000 años se produjo un cambio climático y un cambio de economía, que se pasó de cazador-recolector a agricultor y ganadero, y ese cambio de economía lo que hizo fue olvidarnos de lo que en un principio habíamos sido. ¿Cómo rescatamos esa memoria? A través de los estudios científicos, que vamos a llamar en un principio a través del raciocinio, el racionamiento un poco de lo que se estaba viendo, algo que con anterioridad muchas personas habían visto, pero no habían tenido la capacidad de comprender que lo que tenían delante era más antiguo de lo que realmente se pensaba. Y como ellos, os pongo como ejemplo a Marcinio Sá de Sautola, porque es el caso más cercano que tenemos. Es decir, antes de Marcinio Sá de Sautola, en Francia, otras personas habían visto cuevas con arte rupestre, habían visto bisontes, por ejemplo, la cueva de Ruffignac o la cueva de Dignot, donde se habían grabado grafitis antes que, bueno, al lado de esas pinturas rupestres. Sin embargo, esas personas, no sabemos si las vieron o no, pero si las vieron, no las identificaron como paleolíticas. El primero que lo hizo fue Marcinio Sá de Sautola en 1879 y eso abrió una nueva línea de estudio sobre el conocimiento humano. Yo les digo que si ustedes van ahora mismo al Museo de Prehistoria y empiezan a ver en las vitrinas, van a poder ver arpones, van a poder puntas de lanza, van a ver una serie de objetos que están relacionados con la vida cotidiana de estas poblaciones y por lo tanto van a saber un poco pues, cómo cazaban, cómo pescaban, cuál era su actividad diaria. Sin embargo, si pensamos o nos intentamos adentrar en el pensamiento de estas poblaciones, va a ser mucho más dificultoso. ¿Cómo podemos saber cómo pensaban? A través de su arte. ¿Por qué? Porque a través de su arte ellos lo que quisieron transmitir son sus pensamientos, es decir, sus inquietudes, sus logros, sus historias, todo está plasmado en las paredes de las cuevas a través de esos dibujos. Realmente su cultura está ahí. Y de hecho esa cultura, aunque hablemos muchas veces de miles de años, realmente no cambió. Es decir, nosotros si miramos un poco el arte rupestre que hubo entre los 40 y los 11.000 años, los signos y los animales que fueron representados son más o menos los mismos. Lo único que cambia es las técnicas con las que fueron aplicadas o el motivo, digamos, que más se fue representado en uno u otro momento. Cuando se descubrió el arte rupestre, o cuando se tuvo conocimiento de que ese arte era muy antiguo, era del Paleolítico, lo primero que se hizo fue intentar identificar la antigüedad que tenía y por otra parte saber o pensar en qué significado podía tener, ¿no? Uno de esos significados es que ellos representaban en las cuevas tan solo por el hecho de decorarlas, el interior de las mismas. Aquí os he puesto un ejemplo de la cueva del Castillo. Realmente se ve muy bien en el cálculo el dibujo que hizo en 1911 Henry Bray. Bueno, aquí hay un bisonte, bueno, aquí estaría la cabeza, bueno, la zona del lomo estaría justamente por aquí, la parte posterior, las patas, el vientre, la pata delantera. Que el mismo animal, bueno, aquí hay dos ciervas, el mismo animal, los cuernos los tenemos aquí, la cabeza, la línea del lomo vendría por aquí.
Bueno, más o menos para que os hagáis una idea, ¿eh? Vale, otra de las teorías que hubo fue, os digo algunas, no todas, pues la magia simpática o el totemismo, es decir, bueno, estas poblaciones pintaban los animales dentro de la cueva y entonces luego se iban a cazar, y esto lo que hacía era favorecer la caza de estos animales. O incluso se decía que estos animales representados eran los que protegían a estas poblaciones. Realmente aquí lo que se implica o lo que se introduce en el significado del arte rupestre es la religiosidad. Otra de las teorías es que todo lo que está representado dentro de una cueva tiene un fin. Es decir, muchas veces cuando entramos dentro de una cueva vemos diferentes animales representados y podemos decir una cierva, un caballo, una cabra, pero todo tiene un fin, tiene una estructura. Es decir, previamente ha habido un pensamiento, una estructuración, y cada uno de los animales que estamos viendo representados tienen un fin y un objetivo. Aquí os he puesto un dibujo de una de las partes de la cueva de la Pasiega, que es la galería A. Cuando uno se introduce por la galería A, imaginaros, o sea, los animales están en uno u otro lado, cuando uno se introduce lo primero que empieza a ver son animales tanto en uno como en otro lado. Y es característico porque cuando uno se va adentrando dentro de este espacio, los animales interactúan con el propio espectador. Es decir, a veces circulan alrededor de nuestra cabeza, otras veces salen huyendo, otras veces aparecen pastando o tranquilamente deambulando a nuestro lado. Y cuando uno llega al final de la galería, te encuentras con todos estos signos y una serie de animales, que son este conjunto de animales, que salen huyendo, salen corriendo. De hecho, ese espacio es una galería, que esta galería, según se va introduciendo, se va reduciendo. Es decir, se va de más amplio a más estrecho. Lo que se hace son dos líneas de fuga, y esas líneas de fuga lo que hacen, es crear una mayor dimensión hacia el interior. Hacia el interior es donde estamos viendo los signos que se concentran justamente aquí, y hacia el exterior es donde aparecen tanto en la pared de la izquierda todos estos animales que salen del interior, o este otro. Este es un caballo, se ve la crin, la línea del lomo, igual que este otro caballo, la cabeza, la crin, el lomo, y aquí hay otro, ¿no? Los animales salen del interior de la galería justo cuando nos asomamos, y lo que están huyendo es justo de los signos que hay al final. Por lo tanto, todo tiene una intencionalidad dentro de la cueva. Y una de las grandes teorías sería el totemismo, ¿no? El chamanismo. ¿Qué significa el chamanismo? El chamanismo, estamos hablando de una persona, como esta señora que tenemos aquí, que es una chamana de la tribu Urulu, que se encuentra está tocando uno de los paneles decorados en el Coa, en Portugal, que ella sería una mediadora entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Entonces, claro, indicar cómo se llegó durante la prehistoria del mundo terrenal al mundo espiritual, pensar cómo estas poblaciones llegaron a adquirir ese conocimiento, puede llegar a resultar ciertamente complejo, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo muy evidente de ello. Es decir, una mano, ¿no? Una mano en negativo, una mano que encontramos en el castillo. En el castillo tenemos más de 70 manos en negativo. Esta en concreto es la mano izquierda, ¿no? La mano es muy significativa porque lo que hace es representar a la persona como tal. ¿Y qué significa esto? Que la persona, hombre o mujer o niño, porque hay de todo tipo ahí en la cueva del castillo, cuando representó esa mano, realmente lo que hizo fue ser consciente de sí mismo. Cuando esa persona falleció, trascendió la muerte y su mano quedó ahí. Y hoy en día, cuando entramos en esa cueva, podemos ver esa mano. Por lo tanto, esas poblaciones hace al menos 37.000 años tomaron conciencia de sí mismos como personas, lo que ningún otro animal a día de hoy ha logrado conseguir. De hecho, la mano a nivel etnográfica es muy significativa. Es decir, a día de hoy también aplicamos la mano como signo. Pero vamos a ir un poco a sociedades cazadoras-recolectoras. Vamos a hablar de los San en África. Para ellos, la piedra donde ella tiene la piedra donde ella tiene la mano, para ella es una membrana, y esa membrana es la frontera entre el mundo de los espíritus y el mundo terrenal, desde el punto de vista del pensamiento chamánico. Para los Sam, cuando ellos ponen la mano sobre la roca y soplan directamente, por un momento ellos ven un círculo rojo, porque su mano, cuando se pone sobre la pared, directamente también se pinta de rojo.
Es en ese momento cuando su mano desaparece y entra en el mundo terrenal y espiritual, del terrenal al espiritual. Y cuando quita la mano, es que queda una impronta o constancia de ese momento en el que trascendió al mundo de los espíritus. Estoy hablando de antropología pura y dura desde el punto de vista de los Sami. Si me voy a Australia, de donde esta señora, para ellos la mano tiene otro significado. Es un símbolo de propiedad. Es decir, donde está la mano indica que eso es propiedad mío. ¿Por qué? Por derecho. Porque mis antepasados pusieron la mano en esa roca y por lo tanto me pertenece por derecho. ¿Bien? En cuanto a la antigüedad del arte rupestre, se han tomado diferentes premisas. Por ejemplo, una de ellas es la comparación entre el arte mueble, es decir, por ejemplo, este fragmento de asta de ciervo donde aparece una... Bueno, mi pulso no es el más adecuado, pero tenemos los cuernos de una cabra, las orejas y un poco lo que es la cabeza, ¿bien? Que se asemeja muchísimo con otra cabra aquí grabada, estos serían los cuernos en forma de V, las orejas en la cabeza y el cuerpo que vendría por aquí. Bien, pues este fragmento de asta apareció en la cueva del Pendo, asignado a un nivel que se llama el Magnense Superior Final. En la cueva de Otero, donde también aparecen esos mismos suelos de ocupación, en la pared apareció grabado este animal. Por lo tanto, podemos saber que aunque no esté datado, este animal fue grabado hace unos 11 o 12.000 años de antigüedad. Si, por ejemplo, encontráramos que en un primer momento se pintó una mano y posteriormente se grabó esa cabra, podríamos decir que la mano es más antigua que la cabra. Por lo tanto, otra forma de datación que más o menos relativa ha sido a través de la superposición de las figuras, unas que están encima de otras. Y por último, el carbono 14. El carbono 14 lo que hace es datar todas las pinturas que están hechas con carbón y que están hechas con materia orgánica. Y todas las pinturas, más o menos, la mayoría de las pinturas que están realizadas con carbón tienen una cronología relativa en torno a unos 18, 20.000 años hasta los 10, 11.000 años de antigüedad. Pero nos quedaba una laguna cuando empezábamos a hablar de la antigüedad del arte rupestre, que son todas esas pinturas que están realizadas en color rojo y amarillo, que son las más antiguas, y por lo tanto eran indicativas de cuándo se inició el arte rupestre en la cornisa cantábrica o en las cuevas del Monte Castillo, ¿no? De hecho, el laboratorio de todo esto fueron las cuevas del Monte Castillo. Y lo que se hizo fue aplicar un nuevo método de datación, que fue el uranio torio, que consiste en datar las costras que se forman por encima de las pinturas. Las primeras dataciones fueron tomadas en 2012 para la cueva del Castillo. Ahí se vieron que los discos que hay por numerosas partes de la cueva se cuentan en centenares. Algunos de ellos fueron datados en 40 a 41.000 años de antigüedad y las manos fueron datadas en al menos 37.000 años. Bien, por lo tanto estaríamos en ese momento en el que llegan los Homo sapiens a la cornisa cantábrica, que los Homo sapiens seríamos nuestro yo o nuestro antecedente directo. Sin embargo, se tomaron otras fechas que fueron publicadas en 2018 en la cueva de la Pasiega, en la Galería C, y allí se vio que un signo, que es este que tienen ustedes aquí, que tiene forma rectangular, con estas dos líneas aquí, justamente en este sector de aquí, fue datado en al menos 65.000 años. Ay, gracias. En este momento, estas poblaciones, las que habitaban en Europa, no éramos nosotros, eran unos homínidos anteriores a nosotros y propios de Europa, que son el hombre de Neandertal, las poblaciones de neandertales. Y aquí surgió un debate sobre la capacidad de los neandertales de si realmente podían o no podían hacer arte. Y aquí empieza nuestra historia sobre el chamanismo y el pensamiento simbólico. ¿Fueron los neandertales realmente capaces de hacer arte en el interior de las cuevas? Fíjense, tanto neandertales como sapiens tuvieron la capacidad de domar el fuego. El fuego siempre se ha dicho que ha sido el invento estrella. Y realmente nosotros no hemos inventado nada. El fuego existía. Hemos controlado el fuego, la forma de hacerlo. El fuego nos trajo una serie de ventajas y también desventajas. Primero, la primera desventaja, preocupación porque no se apague. Ventajas muchas. Bien, una de esas ventajas es el calor, en una etapa glacial fría. Y por eso estas poblaciones en torno al fuego se calentarían y una vez que me esté calentando empezaría a contar historias. Esto genera una sociabilización entre los grupos de población. Por otra parte, me permite una mejor tecnología. Vemos a este señor,
que está metiendo una pica de madera sobre el fuego. Lo que me hace es endurecer la madera y por tanto mejorar la tecnología. Por otra parte me permite cocinar los alimentos y por otra parte me proporciona luz. Y esto para mí es negativo, porque la luz lo que hizo fue ampliar la luz del día y por lo tanto las horas de trabajo. Bien, esa sociabilización lo que generó es la autoconciencia de estos grupos humanos que se ve reflejado a través del adorno corporal. El adorno corporal lo que nos permite es, en primer lugar, acercarnos, digamos, si yo por ejemplo llevo un colgante que lleva el resto de mi grupo, lo que hace es una cohesión social. Pero si llevo un colgante que me hace único, es decir, que nadie más lo lleva, también me hace, digamos, me individualiza respecto al resto del grupo, ¿no? Por lo tanto, la decoración corporal que surge en los neandertales y se practica muy mucho en los sapiens, es una evidencia clara de esa sociabilización, estas poblaciones. Aquí en este caso se ha visto que los neandertales, pues a través de unas marcas de corte que se han encontrado en huesos de ave, pudieron utilizar las plumas de buitre, por ejemplo, para decorar su cuerpo. También se ha visto a través de las garras de águila, también se han visto conchas perforadas. Y esas conchas perforadas que les he marcado aquí de la cueva de los aviones, además contenían restos de ocre, óxido de hierro. El óxido de hierro es el mismo mineral que utilizaron para pintar las cuevas del castillo. Y de hecho, en los niveles musterienses asociados a neandertales encontramos restos de ocre y por lo tanto no sabemos si fueron o no aplicados en arte, pero sabemos que utilizaban el óxido de hierro de manera simbólica, porque incluso, no aquí, sino en otros puntos de Europa, se ha visto dentro del contexto funerario. Por otra parte, esa sociabilización lo que nos permite es generar algo muy humano, la empatía. La empatía lo que nos permite es cuidar a las personas o los seres queridos que han tenido un accidente, no se pueden valer por sí mismos, pero yo le tengo cariño y le quiero, y yo le voy a cuidar. Y existen evidencias de patologías que se ha visto en los huesos, que, por ejemplo, los huesos fracturados que han soldado porque han sido cuidados por los grupos, por miembros de su grupo. Bien, y por otra parte, si yo tengo que cuidar a alguien, lo que tengo que desarrollar es pues el consumo de hierbas medicinales, que también se saben, ¿no? Pero hay algo evidente que es la muerte. Y cuando uno muere y alguien ha cuidado a un ser querido, el duelo es muy duro. Entonces aquí viene una cuestión clave para entender la teoría del chamanismo. Si alguien muere y yo pienso que se muere y me cojo los bártulos y me voy a otro lado a vivir y allí le dejo tirado, es como que si después de la muerte no hubiese nada. Pero si yo me preocupo de coger a ese difunto, enterrarlo y a su vez dejar una serie de objetos en torno a esta persona, yo tal vez estoy planteándome que la muerte no es un punto y final, sino un punto suspensivo. De hecho, para los chamanes, la muerte es también símbolo de resurrección. Es un final y un inicio. Y por lo tanto, la vida es cíclica y circular. Está la vida, la muerte, la resurrección, la vida de nuevo. Por lo tanto, si a mí me dicen que ese ser querido realmente se puede haber ido a otro lugar o va a resucitar, puede ser ave, pájaro o puede ser en otra persona, a mí me consuela, de cierto modo, en cierta medida. Aquí, pongo otro ejemplo, que, en este caso lo que me llama más la atención es que se realizó un pequeño fuego, igual que en el anterior, por ejemplo, el tema de las ofrendas florales, que son muy actuales, o, el fragmento de sílex a la altura del corazón. Otra práctica que desarrollaron los neandertales fue el canibalismo después de la muerte, el consumo de la carne humana, que nos puede parecer asqueroso, ¿no? Y que puede ser que eso está muy lejanos a nosotros, es decir, que nosotros nunca hemos practicado el canibalismo. A nivel etnográfico o antropológico, el consumo de la carne humana realmente lo que simboliza es, si yo tengo a un ser querido que fallece y yo lo consumo, realmente estoy consumiendo a la persona que va a vivir dentro de mí. Y si además yo, por ejemplo, tengo un enemigo al que yo cazo y me lo consumo, su fuerza también la voy a adquirir. Es decir, el canibalismo realmente lo que significa es tener a la persona que tú estás consumiendo dentro de sí. Desde el punto de vista del chamanismo, ¿cómo explicaría yo esto? Cuando una persona muere,
realmente, o sea, una persona que, sí, bueno, que muere o fallece, en ese momento para el chamanismo realmente no se produce la muerte, se produce el inicio del proceso de la muerte. Cuando uno está muerto es cuando se convierte en hueso. Es en ese momento cuando uno está muerto. Y de hecho, cuando muchas veces pensamos en la muerte, son calaveras o huesos realmente, no una persona que se acaba de morir, ¿no? Y entonces, tal vez, esto no quiero decir que los neandertales hicieran eso, pero muchas veces, tal vez, a lo mejor la práctica de quitar o descarnar, realmente lo que pretenda es adelantar el proceso de la muerte. Por ejemplo, hay civilizaciones que lo que hacen, bueno, los cántabros, despojaban a los guerreros, digamos, y lo consumían los buitres. Lo que hace es acelerar el proceso de que se genere el hueso en sí. Bien. Una cosa antes de pasar de diapositiva. He dicho que el chamanismo nos queda muy lejos. El canibalismo no queda muy lejos, pero realmente no es así. El canibalismo no queda muy cerca. Cuando vamos a una iglesia y practicamos la Eucaristía, estamos consumiendo el cuerpo y la sangre de Cristo a través del pan. Y les voy a poner un ejemplo que desde el punto de vista antropológico hace poco conocí, que a mí me llamó mucho la atención. Es en un pueblo de Ciudad Real, cuando una persona va a morir, o siente que va a morir, lo que hace es un cocido. Entonces la familia se reúne, come el cocido, y cuando esta persona fallece, con la ropa vieja, es decir, con la carne que ha sobrado del cocido, pues hacen otra comida y se reúne la familia para consumir lo que queda de la carne o del cocido. Para ellos simboliza como si esa energía que fue liberada por ese difunto, ellos la estuvieran consumiendo y ya no se volvería a repetir el hecho de consumir ese cocido que hizo esa persona. A mí me llamó mucho la atención porque realmente, aunque no sea una práctica de canibalismo, realmente lo que se está es metiendo lo que es el consumo de la carne o el consumo de algo, de una comida, en una persona que ha fallecido ya. Y un caso también muy significativo que tenemos a día de hoy es, por ejemplo, el Día de los Santos, consumir unos dulces que se llaman huesos de santo. Vale. El fuego, aparte de proporcionarnos todas estas ventajas, nos proporcionó una puerta a una nueva dimensión, el interior de las cuevas. Hasta antes no teníamos una luz para podernos meter dentro de ella. Aquí os he puesto un ejemplo muy evidente donde los neandertales accedieron hace 176.000 años a 330 metros de profundidad, bueno, 336 en concreto, fracturaron más de 400 estalactitas y estalagmitas, las distribuyeron realizando 2 círculos, hicieron fuego e incluso pusieron huesos de osos de las cavernas, que os hablaré con posterioridad. Los sapiens, es decir, nuestra especie directa hace 4.000 años, no cambió en absoluto con este pensamiento simbólico. Es más, se incrementó y se desarrolló muchísimo más. Fíjense que la tecnología que realizaron los sapiens no tiene nada que ver con los neandertales. Los sapiens, que somos nosotros, desarrollamos una tecnología muchísimo mejor, más avanzada y muchísimo más cambiante. Constantemente está cambiando para adaptarse al medio. Se introdujeron una gran cantidad de adorno corporal. Y estas poblaciones, a diferencia de los neandertales, desde el punto de vista del color de la piel, era completamente diferente. A través del ADN sabemos que los neandertales podían llegar a ser pelirrojos y los primeros sapiens llegaron con la tez oscura, igual que esta figurita que les he puesto, que apareció en un yacimiento llamado Brasempouy en Francia, donde también se ven esos signos, esos rasgos de la cara que son muy africanos. El hecho de enterrar a nuestros difuntos también se da en los sapiens. Aquí les he puesto un ejemplo muy cántabro, que es el de la dama roja, en el cual pues, fue enterrada en un primer momento, posteriormente se quitaron algunos restos óseos, otros se dejaron allí y una vez retirado parte de su esqueleto se espolvoreó con ocre rojo. Y aquí os voy a hablar de una analogía que a mí me gustó verla hace poco, me llamó mucho la atención. Hace poco murió el Papa Francisco y le pusieron el luto papal. Y yo cuando le vi con un manto completamente rojo. Y me acordé mucho de la figura paleolítica, no solo de la dama roja. Es decir, no quiero decir que sea lo mismo, pero son evidencias que nos han quedado y que son patrones que seguimos utilizando. La decoración corporal se incrementa muchísimo a través de conchas, dientes, y les voy a hablar de esta pieza que me parece muy significativa. Esa de ahí es una azagaya. Una azagaya es la punta en asta de un proyectil que fue utilizado para cazar.
Esta realmente estaba enmangada en un ástil de madera de unos 2 metros y se tiraba con un objeto que se llama propulsor, para que permite alargar el brazo y tirar con mayor fuerza esa lanza. Esa punta de azagaya, la punta de proyectil, fue utilizada tantas veces que se fracturó en alguna ocasión, se reaguzó hasta llegar a un momento en el que ya no era funcional. Y alguien lo que hizo fue perforarla y utilizarla como colgante. ¿Cuántas veces hemos utilizado nosotros objetos cotidianos a lo que hemos cogido cariño y los hemos utilizado, digamos, como algo propio nuestro, ¿no? Por lo tanto, de lo simbólico se pasa a lo cotidiano y simbólico a su vez. Bueno, la música es otra forma también de ver un poco cómo estas personas trascendían, digamos, al más allá. Des en cuenta que cuando uno toca música, realmente lo que hace es danzar, cantar, bailar, y muchas veces la música está relacionada con un festejo, ya sea triste o de alegría. Es decir, las fiestas, por ejemplo, de una localidad, o también se puede tocar música para un funeral. Y los chamanes utilizaron también la música para el trance, para ir, digamos, al mundo de los espíritus, para ayudarles a, digamos, a llegar al trance. Aquí os he puesto varios objetos, por ejemplo, las flautas, que se documentan desde hace 35.000 años. Los silbatos, que es una falange con una perforación. Aquí os he puesto otro ejemplo, que es una Venus, la Venus de Lausel, que lleva un cuerno y que posiblemente también fuera utilizado como objeto sonoro. Y otro objeto sería este que les pongo aquí, que son las bramaderas. ¿Qué son las bramaderas? Las bramaderas están hechas en costilla, normalmente en una costilla de un bóvido, de un muro o de un toro prehistórico. Es un objeto romboidal y alargado, con una perforación en un extremo, donde se ata una cuerda y lo que se hace es girar el objeto con rapidez y a la hora de girar genera un zumbido, un bramido. Este objeto se sigue utilizando a día de hoy en muchas partes del mundo y desde el punto de vista etnográfico, si tenemos en cuenta a los aborígenes australianos, ese zumbido que realiza ese objeto lo que hace es recrear, reproducir las palabras de los difuntos o los dioses o el mundo espiritual. Cuando quieren consultar algo, hacen sonar la bramadera y a través de ese sonido ellos obtienen la respuesta. No quiero decir que en el Paleolítico se utilizara para lo mismo, pero sí quiero indicarles que estos objetos a día de hoy se utilizan con carácter ritual mágico. Fíjense que dos de ellos, el de aquí arriba, que es francés, o el de aquí abajo, que le tenemos muy cerquita de la Cueva del Pendo, en Cantabria, tienen unos dibujos un poco extraños. En primer lugar, el de arriba tiene cuatro figuras antropomorfas, vamos a decir, figuras humanas, y abajo otras 3 figuras humanas, y entre medias aparece como la espina dorsal de un animal que es un bisonte, cuyo cuerno, cabeza le tenemos justamente ahí. Bueno, aquí tendría las patas delanteras. Se ha utilizado como si fuera una escena de caza, están quitando la carne o descarnando al animal y solamente queda la cabeza. Me voy a la teoría del chamanismo. Si yo le quiero aplicar chamanismo a todo esto, en la cabeza del animal lo que hace es residir la conciencia y la vida. Y en muchas civilizaciones o poblaciones de cazadores-recolectores, a estos animales, cuando se le caza, primero se le da permiso a la Madre Tierra y posteriormente se le da sus respetos por haber permitido que la diosa madre les haya permitido cazar. Y siempre se deja la cabeza del animal, porque permite que el animal pueda resucitar y vuelva a estar otra vez en el medio y por lo tanto pueda volver a ser cazado. Esto es una teoría aplicada a la antropología actual. Y luego tenemos este objeto de aquí abajo, que también lo que habla es un poco, una escena un poco llamativa. Tenemos un ciervo, tenemos las cuernas justamente aquí, las orejas, el cuerpo vendría por aquí, y justo al lado tenemos un animal que sobresale, tiene una grande boca con los dientes, bueno, y estaría como atacando al ciervo, ¿no? Siempre se ha dicho que pudiera contar una historia que se nos escapa un poco de nuestra comprensión actual. Bien, las cuevas. ¿Por qué las cuevas? Porque las cuevas, como les he dicho, es una nueva dimensión que además
nos da una serie de, bueno, de sentimientos cuando uno está dentro de ellas que no nos permite, digamos, cuando estamos en el exterior. Y les voy a puntualizar. En primer lugar, tendríamos que hablar si es arte público o privado. Si este arte dentro de las cuevas estaba para que todo el mundo lo viera o lo vieran ciertas personas. En primer lugar, hay un arte que por el espacio en el que está, estaba para ser visto por todos los miembros del grupo, como este que les he marcado de la Cueva del Castillo, que es el panel de las manos, que es donde se concentra el mayor número de manos, que también hay otras representaciones como, bueno, como bisontes, que tenemos justamente aquí la línea del lomo, la cabeza, los cuartos traseros, y luego hay otros sectores que por el propio espacio solo permite que haya una o dos personas dentro de ese espacio, y por lo tanto estaríamos hablando de un arte más privado. Pero ese arte privado, ¿para quién está destinado? Para el chamán, para el jefe o la jefa del clan, para, bueno, chamán o chamana, porque los hay de los dos tipos o dos sexos. O puede ser también que esté destinado a que en un proceso de iniciación los niños pasen la noche ahí. O puede ser también que esté destinado a que en un momento puntual, si alguien necesita acceder a la cueva y estar justamente en este punto, pueda acceder, independientemente de quién seas. Eso es lo que realmente hoy en día se nos escapa de nuestra comprensión. Por otra parte, sabemos que ese arte es un arte de cohesión no solamente social del propio grupo, sino entre otros grupos. En la Cueva del Castillo es muy evidente. El bisonte que les marqué con anterioridad, que tenemos esa cabeza con esos cuernos, ese bisonte se asemeja mucho en estilo a los bisontes que tenemos en Altamira, es decir, son propios de aquí del Cantábrico. Pero tenemos otros bisontes en la misma cueva y en el mismo momento, 13.500 años, como este de aquí, que tenemos la cabeza con los cuernos, el lomo, y parte del cuello, que son más parecidos a los que se hacen en el Pirineo francés. Por lo tanto, poblaciones distantes a más de 1000 kilómetros, digamos, tuvieron contacto con las poblaciones que habían en la Cueva del Castillo. ¿Qué es lo que se representó dentro de las cuevas? Bueno, pues en primer lugar, lo más representados son los signos, los símbolos, lo que se nos escapa de nuestra imaginación. Aquí os he puesto algún ejemplo de la Cueva del Castillo. En primer lugar, estos trazos que están hechos sobre la pared arcillosa de la Cueva de las Chimeneas, que llamamos macarroni, y que a mí me recuerdan mucho a lo que en algunas tribus tienen, digamos, lo que es la decoración corporal, que no quiero decir que sea, pero se asemeja. Y luego también lo tenemos, otro tipo de signos como los que tenemos en la Cueva del Castillo. Por otra parte tenemos lo figurativo, que lo más representado fueron caballos, cabras, bisontes, ciervos, ciervas. En monedas está la excepción de los renos, hay algún rebeco, y un felino, algún mamut, y luego estaría el humano. Aquí os he puesto dos ejemplos franceses. En primer lugar, una figura, una representación femenina, donde se ve claramente, digamos, más o menos el cuerpo femenino, y otra, aunque carece de sexo, representación masculina, sobre todo porque no tiene representados los senos. Pero estas representaciones humanas se pueden simplificar aún más con solamente representar el sexo, en este caso femenino, realizado en la arcilla del suelo, directamente se marca, y poniendo una estalactita justamente aquí representando el clítoris del sexo femenino. Por lo tanto, aquí lo que se nos quiere indicar realmente es la sexualidad o el sexo de la persona que se representa. De hecho, aquí os he marcado alguna pieza de arte mueble, porque también las encontramos, y donde vienen bien marcados los senos, la parte vulvar, y el sexo en sí. Fíjense que la representación de la izquierda carece de cabeza y la de la derecha tiene un tocado que le impide ver su rostro, su cabeza, porque realmente pretende el anonimato, pero quiere resaltar el cuerpo femenino. Estas figuras han sido identificadas o interpretadas como símbolos que pretenden la fecundidad y, por tanto, la supervivencia o permanencia del grupo. Por otra parte, hay figuras como esta que les he puesto, que es un bisonte que tenemos en la Cueva de la Pasiega, tenemos justamente la cabeza aquí, o este que les he marcado justamente antes, que tienen un rostro muy humano, muy humanizado. Y de hecho siempre se ha dicho que bisontes que tienen la cara muy humanizada, y esto se ve en otras figuras, que no solamente aquí en la Cueva del Castillo, sino también a lo largo de Europa.
Es decir, tenemos algunas representaciones como la de Hornos de la Peña, que aparece también de pie con una cola que parece tener rasgos de animales. Tenemos este otro caso también en la cueva de Altamira. Bueno, tenemos el de Gabillou, que bueno, estos son el Trois. Y esta otra representación de Trois, que es un bisonte que aparece de pie, está justamente en la escena, estaría justamente aquí, y en torno a un centenar de representaciones de figuras grabadas de animales, que aparece esta figura, la figura del bisonte, que aparece erguido y siempre hoy se ha interpretado como el hombre bisonte, una figura que se repite constantemente. Y aquí hago otra reflexión respecto al chamanismo. Los chamanes les he indicado que están en la frontera entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Y cuando un chamán entra en trance para entrar en contacto con los espíritus, lo que hace es ayudarse de espíritus protectores. Y los espíritus protectores a nivel mundial está, digamos, asociado a los animales, a las características y las cualidades que tienen los animales que adquiere el chamán para poder llegar al mundo espiritual. Por lo tanto, esta figura del hombre bisonte erguido aparece, digamos, como una figura relacionada con el chamanismo, y así ha sido interpretada por algunos prehistoriadores cuando son identificados este tipo de figuras que están a caballo entre lo humano y lo animal, igual que ocurre en la figura de Hornos de la Peña o la de Altamira. Y un caso muy significativo lo tenemos en la cueva del Castillo. En una columna, en una estalactita, que encontramos justo en una sala, en el centro de una sala donde se articulan varias galerías principales de esa cavidad, nos encontramos una forma natural que recuerda a la un bisonte erguido. Es decir, en la foto a lo mejor no se ve muy bien, pero la cabeza estaría aquí, la jiba, el lomo estaría ahí, la cola caería hacia abajo, las dos patas traseras, la línea del vientre, pintadas estarían las patas delanteras y de nuevo la cabeza. Bien, y justo encima del mismo, es decir, esta figura se encuentra aquí en este espacio. Aquí lo que se hizo fue esculpir o abrasionar o raspar completamente la superficie, generando o reincidiendo en la misma figura, es decir, una forma que recuerda a la de una cabeza con un solo cuerno y digamos que aparece también erguida, es decir, volveríamos a hablar un poco de esa figura del hombre bisonte que si se proyecta una luz se ve reflejada su sombra claramente sobre la pared. En el interior de las cuevas yo les he dicho que por qué representaron ahí estas figuras, ¿no? ¿Por qué sus miedos o no miedos los introdujeron ahí? Porque las cuevas permiten una serie, digamos, son propiciatorias a una serie de sentimientos, ¿no? En primer lugar, muchas veces las formas naturales que tienen las paredes de las rocas lo que hacen es ser, digamos, fuente de inspiración para representar al animal que se está buscando. Si yo quiero representar un caballo y la roca dispone de esa forma, lo que yo haré será representarlo, igual que ha ocurrido con este otro reno que tenemos en la cueva de las monedas. Por otra parte, también lo que se utiliza dentro de lo que es el volumen, por ejemplo, estarían las máscaras, es decir, formas rocosas o calcáreas que recuerdan a las cabezas de, por ejemplo, en este caso, de un bóvido, en el que se ha representado únicamente el ojo, el hocico, o justamente al lado tenemos, este es el caso de Altamira, al final de la cueva, esta máscara que recuerda a una figura humana, que tiene las cejas, tiene bueno, para algunos es un bisonte, aquí hay debate, los ojos, el hocico o la nariz. Y claro, esas formas tan voluminosas que se aprovechan para dar volumen a la figura, se acrecienta a través de la imagen yo creo, o me pasa... ¿Ahora? ¿Me oís? No. Acaba con la batería, ¿eh? No, porque estaba encendido. Hola, ¿me oís? No. ¿Le habré dado yo algo? Brujería total, ¿eh? Brujería total. Si hablo en voz alta, ¿me oís? Pues hablo en voz alta, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? No, pues será que este se ha acabado. No pasa nada, hablo en voz alta. Si me queda poco ya, ¿eh?
no os aburro más. Bueno, una digamos, sería la imagen, perdón, la iluminación. La iluminación es muy importante dentro de una cueva. Si yo aprovecho y utilizo las formas naturales de la roca, realmente cuando yo proyecto una luz, esta luz es tintineante, es decir, se va moviendo. Y en un resalte, digamos, que hay sobre la roca, ese tintineo lo que hace es mover la roca y mover la figura. Es decir, lo que hace es dotar de vida al animal. Eso realmente, desde el punto de vista chamánico, lo que hace es dotar de vida a ese espíritu protector que he representado dentro de la cueva y que me va a favorecer cuando yo me introduzca dentro de la misma. Dentro, si estaríamos hablando de teorías chamánicas, me estaría, digamos, induciendo, digamos, a acceder al mundo de los espíritus. Sí que es verdad que es clave la iluminación dentro de la cueva, y eso se ve muy bien. Hay dos tipos de iluminación. La primera iluminación sería cuando uno accede del interior de la cueva con una lámpara manual, pero también hay una iluminación consciente en los espacios decorados donde se ponen determinados puntos de luz para iluminar todo el espacio. Es decir, que cuando uno accede a esa sala o esa galería, vería todas esas representaciones con esa luz tintineante y esos animales que se están moviendo, que a veces lo que hacen es generar cierta sintonía con el propio espectador, por lo que les he dicho antes, animales que entran, que salen de las grietas, que salen huyendo del propio espectador que les está observando, etc. Y un claro muy significativo de esa iluminación la encontramos en la Cueva de las Monedas. Este caballo que les marco aquí arriba, tienen aquí la cabeza, el pecho, la pata delantera, el vientre, cuarto trasero y la cola, se encuentra justamente sobre un falso techo, sobre el que cae constantemente agua y ese agua, digamos, lo que forma es un charco en el suelo. Si yo proyecto la lámpara de tuétano, o si yo proyecto luz directamente sobre ese caballo, esa luz lo que hace es reflejar directamente al caballo sobre un charco que tenemos en el suelo, observando al mismo sin necesidad de... Estaba mirando que no se ve en la foto no se ve muy bien, pero bueno, en esta foto, oh, qué pena. Bueno, es que cuando lo he montado se veía bien, pero en la imagen de la derecha se vería este caballo se proyecta muy bien en el charco que está en el suelo y realmente nos habla muy bien de cómo ellos también utilizaban la propia luz para proyectar las imágenes, ¿no? Es un caso muy significativo. Y luego dentro de la cueva está la acústica es muy importante. Les he hablado de la música y les he hablado de que los chamanes utilizan la música, o sobre todo el golpeo, el tintineo, para entrar en trance y entrar en contacto con el mundo de los espíritus. En la cueva del castillo se ha visto cómo estalactitas fueron golpeadas, utilizadas como litófonos para generar música. Y muchas veces esa sonoridad está relacionada también con los espacios decorados. Por lo tanto, ¿por qué en el interior de la cueva? En primer lugar, es como si uno accediera a una nueva dimensión donde uno se ve privado de todos los sentidos porque el olfato se ve incrementado por la falta de olor, falta o sea, completa oscuridad, por lo tanto, visibilidad, la que te proporcione la luz y un largo etcétera, ¿no? A todo eso, si le añadimos la acústica, la iluminación y toda la escenografía que genera la decoración de las paredes, es propiciatoria para generar, digamos, un espacio que evoca, digamos, a la espiritualidad y a su vez que nos favorece, digamos, meter dentro de ese espacio todo ese concepto cultural y simbólico y pensamiento, digamos, de esas culturas paleolíticas. Dentro de las cuevas, además, encontramos un factor muy interesante, que se han encontrado evidencias tanto en Castillo como en Pasiega, que son fragmentos óseos introducidos dentro de la fisura, de las grietas. Es llamativo, porque ya les he hablado anteriormente que, por ejemplo, la muerte se simboliza a través del hueso. Y realmente cuando uno introduce un hueso dentro de una cueva de un animal, que a veces está representado, es como si yo introdujera en la roca o en la cueva parte de ese animal. Es decir, no me limito solamente a hacer el dibujo, sino que también me limito a introducir parte de lo que es la figura, o sea, de lo que es el propio animal. Y dentro de lo que es la etnografía y cómo inconscientemente nos ha quedado ese pensamiento simbólico o esa capacidad, digamos, de generar simbologías y de, digamos, de mantener aún hoy en día, digamos, aspectos que en su día también se fueron utilizados en la prehistoria, está la figura del oso.
Este oso que ven ustedes apareció en una cueva llamada Chauvet, que está en Francia, en la zona central de una sala. Perfecto. Que aparece con estas pinturas decoradas. Bien. El oso, en zonas de tundra en el este de Europa, significa es el espíritu del bosque y es un espíritu protector. De hecho, anualmente a este animal se le da caza y su cabeza se deposita en el medio del bosque para permitir su resurrección, esto ya se lo he adelantado, y esa resurrección propiciar que el año siguiente se pueda volver a cazar el mismo oso, ¿no? Bien, la caza del oso es algo que se repite en la prehistoria. Vemos claramente cómo, bueno, en este caso que le Trafer es un dibujo, pero imagínense aquí un animal que esto, digamos, sería un suelo de arcilla, que con los dedos lo que se ha hecho es representar al oso. La sangre se ha representado poniendo los dedos sobre la arcilla y marcándole, y luego con una pica de madera se han hecho todos estos agujeros que ven ustedes ahí. Sería como una caza. Este mismo ejemplo lo encontramos en otra cueva francesa, que es la de Montespan, donde se realizó también un oso en arcilla. El cráneo se piensa que estaba justamente ahí arriba y estaba cubierto con una piel de oso. Y también aparecen agujeros relacionados con picas. Y nosotros, en Cantabria, también hemos mantenido esa costumbre, esa tradición. Y lo tenemos a través de la viejanera. Por otra parte estaría la muerte y la resurrección. Es interesante, y también he hablado un poco de lo cíclico que es la muerte y la resurrección, y un poco, digamos, pensar que la muerte no es, digamos, un punto final, sino un punto suspensivo, se ve muy bien reflejado en esta cueva, la cueva de Linar. De hecho, la cueva de Linar ha sido interpretada como una cueva que, dentro de lo que es la teoría del chamanismo, estaría muy bien introducida. Tened en cuenta que cuando uno es chamán, o es, digamos, llamado a ser chamán, tiene un proceso de iniciación, y en ese proceso de iniciación y aprendizaje, lo que hace es, cuando termina el proceso, lo que hace es morir, quitar su vida terrenal, vuelve a resucitar, y cuando resucita, resucita como chamán, es decir, ha contactado con los espíritus y ahora está preparado a contactar nuevamente con ellos cuando él vea conveniente, para interpretar o ser el mediador entre los espíritus y la sociedad a la que, digamos, él presta su servicio. Fíjense que he hablado de muerte y resurrección, y si vuelvo otra vez al cristianismo, Jesucristo murió y al tercer año resucitó. Bien, pues en este caso, en esta cueva, en la de Linar, tenemos una galería donde aparecen dos orificios que recuerdan una forma vulvar o femenina. Bien, de hecho, esta sería la primera de esas grietas, o está aquí, donde uno se introduce, es decir, nos introduciríamos desde el exterior, nos introduciríamos a esta pequeña antesala, y posteriormente nos introduciríamos por esta segunda fisura donde se ha realizado una serie de grabados, e incluso se ha ampliado un poquito más el orificio para poder acceder, y entras en una sala final donde acceden claramente dos personas. Esto ha sido interpretado como un proceso en el cual uno se introduce hacia el interior de la cueva y al salir, fíjense la forma que tiene que emplear, es decir, es como si estuvieras naciendo, volviendo a nacer, ¿no? Y esto puede ser, pues, un proceso de iniciación, ya sea chamánico o incluso para un determinado miembro del grupo o miembro del grupo que entre, imagínense, como niño y salga como adulto. Y por último estaría el viaje más allá. Ya les he hablado que los chamanes necesitan, para contactar con el mundo de los difuntos, o el mundo espiritual, necesita, digamos, entrar en trance. Esto fue un estudio que desarrollaron Claude y Levi Williams, y ellos interpretaron ese momento de trance en 4 estadios. Y esos 4 estadios se reflejan o se pueden visualizar muy bien en la cueva de las chimeneas. Fíjense que cuando uno accede en esta cueva, a la cueva de las chimeneas, la distribución y, digamos, las características geomorfológicas que tiene la cueva hacen muy propiciatoria, independientemente de que estos sean los estadios, representados los estadios o no del chamanismo, del trance, hace muy propiciatoria que sea, digamos, que se haya representado arte en ella. Y ahora les diré por qué. En primer lugar, cuando uno entra y ve reflejados esos estadios, que sean o no, puedes decir que sí o no, pero sí que
si fueran realmente esos estadios del trance, podríamos decir que reflejarían, digamos, una forma de inducir o acceder mejor al mundo de los espíritus. Pero por otra parte, lo que está claro es que cómo está distribuido y el espacio en el que está es idóneo para representar el arte que en esta cueva se representó. En primer lugar, cuando uno entra en trance, lo primero que se ve reflejado es, de manera subconsciente, se empiezan a visualizar una serie de signos. En esta cueva en concreto, cuando uno accede por la entrada original, o no original, por la entrada por la que se accedió, tienes una galería que recorres más de 100 metros y al final te encuentras una sala final donde te encuentras sobre la pared una serie de signos rectangulares. Bien, que en este frente, digamos, te impide avanzar más. Por lo tanto, tendríamos el estadio 1, los signos. Cuando uno se introduce tanto por este orificio como por este, lo que se encuentra es el segundo estadio. Tenemos un ciervo y un caballo representado. Es decir, en los signos empiezan a materializarse en algo material. Y muchas veces lo que se está visualizando es el estado anímico de esa persona, de la persona que está empezando a entrar en trance. Es decir, si yo estuviera preocupado porque se me ha roto el coche, visualizaría un coche. En este caso, tenemos animales, ¿no? En tercer lugar, lo que se visualiza es un túnel con una luz al fondo. Y de hecho, una vez vistos los dos animales, tenemos una estrecha y reducido corredor o galería por la que hay que introducirse hasta llegar a una sala. Una sala donde uno se puede poner de pie, es como si estuviera dentro de una campana. Es decir, cuando uno habla reverbera muchísimo el sonido y la iluminación dentro de ese espacio es espectacular. ¿Vale? Pues cuando uno accede a esa campana o esa sala interior, lo que empezamos a ver son lo que en el cuarto estadio serían las alucinaciones, que en este caso se alternarían lo que son los signos con los animales. Y en esta sala se representaron los 5 ciervos que están representados, se pueden visualizar en esta sala. En primer lugar tendríamos aquí tendríamos uno de esos ciervos, aquí tendríamos el segundo, el tercero le tenemos aquí, las cuernas estarían por aquí con la cabeza, las cuernas y la cabeza del cuarto, y este quinto yo creo que es el más significativo que mucha gente conocerá. Y así llegaríamos al final de nuestro viaje. Muchísimas gracias. Pues nada, como os dije antes, ahora si tenéis alguna pregunta que hacerle a Daniel, alguna sugerencia, recomendación, pues lo que queráis, podéis hacerla, es el momento ahora. Si alguien tiene algo que preguntar, alguna duda que se os ha quedado. Nada, que no tengo claro, ¿ves? Vaya, estaría así. No, pero no. Daniel, sí. Enhorabuena con la conferencia. Una cosa, antes cuando has hablado del canibalismo, a mí me queda una duda. Tú dices que es consumir el cuerpo de las personas que se van. No sé si has oído la noticia esta semana de que han encontrado signos de canibalismo en Atapuerca. Ellos lo identifican más con que se comían a su enemigo. Incluso tenían indicios de cocinar. No de, como que había partes que estaban como chamuscadas, como yo oí a la persona que está haciendo las excavaciones y que comentó que se inclinaban más por eso, porque eran sus enemigos y se los comían, pero que incluso que estaban cocinados, o sea que los... Sí, a ver, sí. Es verdad que puedes hacerlo con una persona que sea familiar, pero también enemigo. Es decir, muchas veces tú das caza a alguien que, pues eso, porque por la circunstancia que sea tu enemigo, tú realmente lo que estás haciendo es coger y consumirle. Y es un poco lo que comentaba antes, si esa persona era pues muy inteligente o muy fuerte o lo que sea, esa cualidad tú la estás consumiendo. Y es una forma también de decir, yo estoy por encima de ti, ahora tú vas a estar dentro de mí, ¿no? Y es un poco, desde el punto de vista simbólico, muchas veces el canibalismo se ha empleado, utilizado cuando ha habido guerras o batallas entre diferentes clanes o grupos, se ha utilizado para, digamos, adquirir la fuerza o la destreza de ese enemigo al que has vencido. Y lo identifican más como rituales, o sea,
Sí, como algo ritual. Eso es, como algo ritual. Eso es. A ver, sé que es un mundo un poco, ¿no? Lo que quiero que penséis un poco, dentro de todo lo que se ha hablado, es que por un lado está la arqueología y los datos que nos proporciona la arqueología, y por otra parte están los datos que nos permiten comprendernos un poquito más a nosotros mismos, ¿no? Cuando uno accede por una cueva o lee un libro sobre prehistoria, muchas veces se cuestiona si esas personas pensaban, sentían o se comportaban como nosotros, ¿no? Yo lo que pretendo un poco a través de estas charlas es que hagamos un poco interiorismo hacia nosotros, es decir, hagamos un poco reflexión interna para que vean que determinadas actitudes que utilizamos hoy en día no han cambiado tanto como datos que nos están arrojando la prehistoria. Sí que es verdad que lo que yo noto desde el punto de vista de la investigación científica actual es que constantemente estamos bombardeando con datos y más datos y más datos que nos está dando constantemente los estudios que se realizan en las cuevas, pero somos incapaces de unir unos datos con otros. Es decir, utilizamos todos los equipos o grupos de investigación multidisciplinar, cada uno tira la bomba y allí se queda, ¿no? Entonces, creo que estamos perdiendo el concepto, estamos descubriendo cada uno una pieza del puzzle, pero no somos capaces de unirlas todas. Y creo que la unión de todas esas piezas muchas veces también tienen que ser un reflejo claro de lo que somos desde el punto de vista más puro. Es decir, creo que debemos de utilizar muchas veces la neurociencia, la psicología e incluso la antropología para hacer reflexión interna, ver, digamos, eliminar y dejar lo más puro de nosotros como seres humanos para comprender muchísimo, o sea, mejor a estas sociedades. Es lo que les decía en un principio, es decir, el amor maternal hacia un niño, hacia un hijo, será el mismo a día de hoy como en la prehistoria. Y es ese, digamos, sentimiento lo que tenemos que rescatar para comprender mejor estas poblaciones. Por lo tanto, lo que se ha hablado, no quiero decir que ellos practicaran chamanismo o que lo de las chimeneas fuera trance y tal y cual, pero sí quiero que vean que hay un claro reflejo en que hay, es un poco como la viajanera, ¿no? Con la caza del oso, ¿no? Son actitudes que se han mantenido a día de hoy. Claro que es cierto que la viajanera no tiene nada que ver con la prehistoria, porque la cultura en sí es dinámica y cambia, y está al servicio de la sociedad. Y cambia, digamos, según, digamos, nuestro pensamiento se va alterando, modificando. Y eso es lo bonito de la cultura, ¿no? Pero la esencia es la que hay que rescatar. Y es la que prevalece y es la que valorar, porque es la que nos va a permitir dar esa información. A modo aclaratorio. Bien, ¿alguien más que quiera aportar algo? Muchas gracias por tu exposición. La pregunta que quiero hacer es relativa a la representación humana más que el chamanismo. Aunque el título de tu conferencia es precisamente el chamanismo. De alguna forma, un chamanismo en el Paleolítico se ha representado como una persona que está imbuida, vamos a decirlo, tocada con una piel de otro animal, o a semejanza con el caso del castillo, el caso de Homos de la Peña, en fin. En otras muchas aparecen así, verde, etc. Mi pregunta es la siguiente, muy específica. Sí. ¿Cómo es que no hay representaciones humanas, o apenas si las hay, en la pintura rupestre paleolítica, mientras que, avanzando el tiempo, en el arte levantino, el arte esquemático levantino, pues sí que aparece hombres cazando, hombres y mujeres cazando, con los atributos de cada uno, salvo las representaciones de manos que tenemos en el castillo de Altamira, Santián, que pocas veces se refleja, más que manos incluso parten de brazo, o por hablar de largar, por ejemplo, que hay 200 y pico representaciones de manos, algunas dicen que mutiladas. ¿Por qué no hay representaciones humanas? Sí que hay arte mueble como las Venus de Willendorf, el Spuy, los Sé, etc. ¿Cómo es que no hay más representaciones humanas? ¿No se han encontrado o no se hacían por algún motivo? Tenemos duda. A ver, sí que es verdad que lo que predomina la representación de animales, bueno, en primer lugar estarían los signos y posteriormente estarían los animales. Y en tercer y último lugar, y digamos menos representado, son las representaciones humanas. Sí que es verdad que bien has dicho que son las manos, por ejemplo, uno de los motivos más representados, si yo tengo en cuenta lo que es la figura humana, y entre lo que es la figura humana, entre diferenciación de sexos, está más representada la mujer que el hombre.
Y de hecho muchas veces cuando uno se plantea el sexo a representar, que es el hombre, dices, realmente sabemos que es un hombre lo que se está representando porque está como es muy esbozada, es decir, son como, la cabeza es como muy globular, luego bueno, es como un cuerpo un poco extraño, no tiene ninguna representación, o sea, no se ve el sexo, digamos, en sí. Realmente la diferencia entre hombre y mujer es si hay o no hay representados senos. Pero sí que es verdad que cuando tú piensas un poco en la figura humana, las representaciones humanas suelen ser figuras como algo extraordinario encontrarse una cueva, como es el caso de Hornos de la Peña, con una representación humana, pero además donde aparecen representadas es en las zonas más profundas o en zonas más o menos complejas. Por ejemplo, estaba pensando en una que he puesto, que es la de Lascaux, que aparece una figura humana junto a un bisonte, que es como una escena de caza donde aparece la figura de la antropomorfo muerta. Y claro, aquí ¿qué es la reflexión que se puede hacer? Si yo tengo pocas representaciones, cuando muchas de esas representaciones humanas son manos o incluso a veces se limita a lo que es la representación del sexo, es decir, el cuerpo, digamos, la cabeza, no tiene ningún tipo de importancia, y luego además lo veo reflejado en sectores o partes de las cuevas muy específicas y a veces como muy profundas u ocultas, realmente la figura humana tiene su interés, es decir, tiene su importancia, pero no está, digamos, tan representada como se debería representar. Es verdad que en el arte levantino lo que se hacen es como diapositivas de la vida cotidiana de estas poblaciones, pero que no haya representaciones de la figura humana no significa que no sean importantes. Es decir, a lo mejor es por un tema, no lo sé, hay que especular, pero imagínate que es un tabú, es decir, la representación humana no se representa por la circunstancia que sea y se le da más validez a la figura de los animales, ¿no? Por la circunstancia que sea. Y cuando se representa la figura humana es más bien el tema de la sexualidad, o incluso introduciéndolas en sectores de la cueva muy profundas y muy concretas, como si tú las quisieras ocultar, ¿no? O mantener, digamos, a la parte más profunda. Pero realmente el por qué, yo creo que nadie te lo va a poder decir con exactitud. Bueno, nada. Bueno, pues si nadie me quiere decir nada ni hacer una pregunta.